Buenas tardes. Mi nombre es Marco Julio Cañas, soy profesor de matemáticas en educación superior y este es otro video más sobre ciencia de datos que busca desarrollar habilidades en los estudiantes universitarios para el manejo de datos en investigación científica. Eh, Nosotros, hay un dataset muy importante y didácticamente útil que lo puedes obtener de la librería Scikit-learn asociada a Python, que se llama el dataset de iris o de flores de iris, que en uno de nuestros videos mostramos cómo crear un data frame de ese dataset. Crear un objeto data frame. La secuencia fue cargar el dataset de iris de Scikit-learn con la secuencia enseñando cómo se hace para cargarlo en ese dataset. Aquí nos tenemos aquí Scikit-learn. Luego concatenar los dos arreglos de NumPy de características y etiquetas en una sola matriz que nos sugerimos de que se llame valores, y crear una lista de Python con los nombres de las características y un nombre para la variable objetivo, que para el caso del dataset de flores de iris, generalmente las características son el ancho y largo de pétalo y el ancho y largo de su sépalo. Y por último, crear el data frames utilizando el arreglo de NumPy llamado values y el arreglo o la lista de columnas que se nos sugiere que llamemos listas names. Entonces esa secuencia, vamos aquí a seguirla para recordar de nuevo, esa secuencia didáctica para aprender a construir o construir un data frame a partir del dataset que nos entrega Scikit-learn, que ese dataset es en forma de bunch, que es una forma de presentación de datos utilizada por Scikit-learn. Entonces, bueno, con la sentencia from Scikit-learn dataset import load iris y con xy igual a load iris return xy en true. Esta es la secuencia que nos permite obtener el dataset, pero separando las mediciones de las características de 150 flores de iris y de las etiquetas para cada una de esas 150 flores o 150 muestras. Luego concatenamos con la función np.c subguión de NumPy, concatenamos esos dos arreglos de NumPy, X y luego construimos una lista de los nombres de las características y vamos a crear y en esa lista vamos a incluirle el de las clases. Para las clases de flores de iris que tenemos, que para el caso de este dataset tenemos 3 clases de flores que son setosa, virgínica y versicolor, que están codificadas con los números 0, 1 y 2. Y bueno, entonces aquí corremos para crear esa lista y utilizando otra forma de importación del dataset de iris, que es con solamente load iris. Y con iris.futureNames obtenemos los nombres de las características y con la función append le agregamos la clase o el nombre o la cadena de caracteres clase para las etiquetas. Y ahora sí creamos el data frames importando pandas con la sentencia pd.dataframes, donde entregamos como parámetros el arreglo en un NumPy llamado valores, y las columnas o claves van a ser la lista de los nombres llamado list name, y ya con eso tenemos nuestro data frame, que es el que nos va a facilitar
la visualización en gráfico de barras de estas características con respecto a las clases. Porque la clase, como aquí tenemos 3 clases, la clase será pues entonces la variable objetivo en este dataset. Es una variable categórica porque sus valores, como vemos, son finitos y no hay continuidad en los valores que asume la variable objetivo target, que en este caso se llama clase de flores iris. Entonces, como sabemos, los gráficos de barras son para esto, para las variables categóricas, en este caso la variable objetivo, y queremos con el gráfico de barras mostrar la relación entre esa variable objetivo y las características. Al menos con los máximos de los valores de las características, porque las características en este caso, por ejemplo, el largo y el ancho del sépalo de cada una de las 150 flores, vamos a tomar del ancho del sépalo, el mayor de los anchos, por cada clase. Vamos a tomar también el mayor de los largos de sépalo por cada clase. Y así para los largos y anchos de pétalo, de tal manera que podamos comparar la clase con el mayor, con cada uno de cada uno de los mayores valores de características. Entonces, para eso, la secuencia será importar a Matplotlib y a Seaborn. En realidad, en este caso no utilicé Seaborn, se la voy a quitar. Y el estilo va a ser dark background para poder que el gráfico se resalte en este fondo oscuro de nuestro Jupyter Notebook. Creamos una variable xbar que va a ser los nombres de la variable objetivo. Miren que entonces aquí que la variable objetivo va a ser setosa, versicolor y virgínica. Esa se va a llamar xbar, o sea que vamos a obtener la variable, esta podríamos agregarle a esta lista después, agreguémosle a ese xbar, digamos que xbar, nuestro xbar, que van a ser nuestra variable horizontal con la que vamos a comparar los máximos valores de las características. Le vamos a agregar, entonces ponemos append, le vamos a agregar la cadena de caracteres clase. Entonces así, nos dice que para los arreglos de NumPy no tenemos función append, entonces convertamos a xbar en una lista de Python con la función list aplicada a xbar, y luego ahí si aplicamos append, vamos aquí append, vamos a ponerle aquí es append, bueno, para las listas de Python debemos de poder agregarle, adicionarle, vamos a ver, append, clase, vamos a ver, numpy array no acepta, bueno, vamos a ver que, bueno, xbar lo vamos a reasignar para poder que nos asuma el cambio. Así vemos de que lo que pasa es que cuando aplicamos la función lista a xbar, no cambia xbar, es decir, y así si lo reasignamos, sí.
Y ahora miren que ya ahora sí con X bar nuevo, ya es una lista. Y ya la lista sí tenemos atributo append. Miremos que sí, vea que append, ahora sí nos aparece. Y le agregamos la cadena de caracteres clase. Entonces ya hemos creado, nuestro primer paso fue crear la variable horizontal para nuestro diagrama de barras. Entonces podemos poner acá que el primer paso que estamos siguiendo es crear, crear la variable horizontal para el diagrama de barras. Esta es la que queremos, por eso la hemos llamado X bar o la X del diagrama de barras. Por eso lo quise llamar así. Entonces así, mire que nuestro X bar nuevo tiene X bar, ya tiene a las clases de flores, setosa, versicolor y virgínica. Y bueno, en realidad esto no lo íbamos a necesitar, lo de clase, no necesitábamos las tres. Para cada clase, porque nosotros queremos comparar cada clase, miremos el objetivo final. Bueno, aquí nos quedó que nos quedará bueno, nos quedará por cada clase. Bueno, dejémoslo por ahora así. Y, y ahora vamos a tomar los máximos de nuestro data friends. Recordemos que nuestro data friends tiene las características y la clase asociada. Entonces tenemos para cada flor la longitud del sépalo, ancho del sépalo, longitud del pétalo, ancho del pétalo y la clase 0. Es decir que la flor de medida 5.1, 3.5, 1.4 y 0.2 es de clase 0 o setosa. Y así para las demás. Entonces nosotros queremos tomar es para la longitud del sépalo, queremos el máximo para los de la clase 1, o sea, la máxima longitud de sépalo para la clase 1, la máxima longitud del sépalo para la clase 2, y para eso lo que vamos a hacer es utilizar extraer método de filtraciones del iris, del data frame de iris. Vamos a tomar solo los que tengan, a los que estén asociados a la clase 0, y con la función amax de NumPy vamos a tomar entonces el máximo de todas, todas y cada una de las columnas asociadas a la clase 0. O sea, de todas las flores que sean setosas. Así, eso se le dice que cuando uno quiere tomar el máximo por columnas, para indicarlo, le dice que va a trabajar con parámetro axis igual 0. Si no utiliza ninguno, toma el máximo de toda la matriz, si no pone ningún parámetro. Y si pone axis igual 1, va a tomar el máximo, pero de cada fila. En este caso queremos los máximos por columna porque queremos los máximos por característica. Entonces así, con serie 1 vamos a obtener los máximos por característica y miremos que sí. Vea que aquí tenemos entonces el máximo de la longitud de sépalo 5.8. El máximo del ancho de pétalo es 4.4 en la clase 0, o sea, en las setosas. Y así para las demás, la longitud del pétalo 1.9 y el ancho del pétalo 0.6. Eso para la clase 0. Y así creamos la serie 2 de la misma manera, hallando los máximos para la clase 1 y los máximos para la clase 2.
Y luego concatenamos esas matrices en una variable llamada iris array total, en la que vamos a concatenar esas series anteriores, las vamos a comparar, a volver a arreglos de NumPy para que lo que concatenemos nos dé un arreglo de NumPy, que lo vamos a llamar iris array total. Entonces, así vamos a tener un array, este array de NumPy de 3 por 2, 4, 5, en el que miren que están los máximos por característica asociados a cada clase. A la clase 0, esos son los máximos. A la clase 1, esos son los máximos. Y a la clase 2, esos son los máximos. Y donde uno ve que a medida que vamos bajando en la clase, van aumentando los máximos en esencia. Aquí pasa de 5.8 a 7 y de 7 a 7.9. En la segunda columna no pasa, pero en la tercera sí y en la cuarta también. En esencia, esas características van cambiando a medida que cambias de setosa a versicolor y a virgínica, en ese orden. Sí, versicolor y virgínica. Luego que creas el array, creas ya el data frame, entonces lo vamos a llamar iris df, de data frame, de los totales o de los máximos, en el que con la sentencia p de data frames entregamos el array y las columnas. Y las columnas ¿cuáles van a ser? Las de las características y de la clase. Entonces, así miren que nos crea este data frame. Miren que tenemos entonces los máximos para los longitudes de sépalo, los máximos para los anchos de sépalo, los máximos para los longitudes de pétalo y los máximos para los anchos de pétalo por cada clase respectiva. Y ahora con la función pandas.plots.var. Aquí vamos entonces, ¿quién va a ser el data frames? Iris df total. Y le aplicamos la función plot.var de pandas, en el que se le dice cuál es la variable horizontal. En este caso va a ser la clase asociada a este data frame. Este va a ser el tamaño de nuestro gráfico y esos van a ser los colores que va a utilizar. En este caso quiero que la primera barra sea amarilla, la segunda azul, la tercera roja, dado que esta es la semana de nuestro país, Colombia. Entonces, la semana de nuestra independencia, la conmemoración de nuestra independencia. Y por último, verde. Y ya salvamos el gráfico con extensión JPG utilizando la función plt.sabefija. Y ya obtenemos este gráfico que nos permite para cada clase tener las características. Mira, para la clase 0 tenemos las barras correspondientes a cada característica. La barra amarilla es para longitud de pétalo, perdón, la longitud del sépalo. La barra azul nos dice aquí la convención que es para el ancho del sépalo, la roja para la longitud del pétalo y la verde para el ancho del pétalo. Y así uno ve que, miren que lo que esperamos, se visualiza mejor que a medida que pasas de la primera clase 0 a la clase 2, las características en esencia van creciendo. Por ejemplo, en cuanto a la longitud del sépalo, la barra amarilla va siendo cada vez más larga. La barra azul, no, esa fue lo que vimos también numéricamente antes, es la única que muestra una relación que no es creciente, pero la roja sí nos muestra una relación creciente y la verde nos muestra también una relación creciente. Es decir, hay tres características que son crecientes con respecto a estas clases, a las clases de flores, setosa, virgínica y versicolor. Y así, pues, vemos que este gráfico nos permite visualizar muy bien cómo es la variable objetivo con respecto a las características. Entonces, así vemos la secuencia y podemos ver de que alguna cosa que no utilizamos fue la creación de la variable horizontal. Entonces, esa creación de la variable horizontal no la utilizamos.
esa variable horizontal iba a ser setosa, versicolor y virgínica, de pronto la podemos corregir mejor y dejarla sin agregarle nada. Entonces, bueno, ella la obtuvimos como X bar, la obtuvimos de cargar los datos de iris como load iris y no más. Y X bar que era, pues era iris.featureNames. Entonces aquí load iris. Nombre de las características en inglés, names, featured names. Nada más la S para uno de los dos. Corremos este y miren que ya X en realidad no requeríamos que tuviera todas. Necesitamos X bar. Miren que tenemos bueno, feature names, pero no, en realidad nosotros necesitamos no las feature names, sino las target names. Entonces, necesitamos las target, target names. Y esas son setosa, versicolor y virgínica. Y entonces esa X bar la podemos poner acá en nuestra, cuando creamos, que aquí tenemos las clases. Vamos a ponerle una manera de hacerlo, es cambiar acá en la columna que el 0 se vuelva la primera clase, el 1 la segunda clase y el 2 la tercera. Entonces podemos cambiar esos valores como recodificándolos o decodificándolos, es decir, pasando de la parte numérica a la equivalencia en lenguaje natural. Entonces ahí lo llamaríamos decodificación. Podemos hacerlo para que el gráfico de barras nos quede más bonito y ya no nos aparecen las clases 0, 1 y 2, sino setosa, versicolor y virgínica. Vamos a hacer ese ensayo, hagamos ese trabajo que es bastante interesante. Aquí está clase. Cambiemos. Eso lo podemos cambiar desde que tenemos cuando creamos las series, el data frames. En este caso el data frame hubiera sido muy bueno que nos quedara no numérica, entonces la de la clase no la necesitábamos numérica para este trabajo. O sustituir en cada una de las series, en esta serie de los totales, sustituir el valor 0, 1, 2, 3, 4 por el correspondiente a la clase 0. Entonces, hagámosle acá que serie 1, el valor que tiene en el valor 4, o sea, el quinto valor que corresponde a la clase, se vuelva el de la serie 1, la clase 4, que en este caso es un 0, aplicado ese 0 a iris punto target
target names. Target names aplicado a serie aquí. Entonces, así. Target names me da para cada número la decodificación en lenguaje verbal o como cadena de caracteres. Entonces, para este ceros lo me va a volver a dar el número. Y así, ya la serie 1, esperamos que nos cambie. Vamos a ver si él nos dice que él dice que no nos acepta sino solo enteros. Iris.target names, serie 1 de 4. Miremos aquí, ensayemos aquí serie 1 de 4. ¿Qué valor nos va a dar? El 0 como esperamos. Y target names aplicado a nos va a dar nos debería dar setosa. Tenemos un problemita aquí. Sí, entonces vamos a cargar acá. Aquí ya lo teníamos cargado, Iris, debería funcionarnos muy bien. Iris target names, está bien. Iris target names de serie de 4, debería funcionar bien, porque si le aplicara yo el 0 a Iris target names, me daría setosa. Entonces, como serie subguión 1 de 4 es un 0. Entonces, si le aplico serie 1 de 4, que es un 0, debería dar la misma setosa. Pero me dice que no le gusta. Miremos a ver. No le gusta. Target names. No está funcionando. Siendo que estaban solo enteros. Iris target names. Es que eso no tenemos que dárselo en cadena de caracteres. Esto no se tiene que dar en cadena de caracteres porque ya sabemos que es un 0. Porque el índice tiene que ser un entero. Sí, como lo indica bien acá. Vuelva esto un entero porque él no lo estaba... aquí tenemos un problema porque nos lo dio tipo float. Si ponemos acá, nos dio serie de 4 en tipo float y para hacer un índice tiene que ser un entero. Aquí nos lo dio tipo float, entonces lo tenemos que volver un entero y ahora sí la vuelve setosa. Entonces, esa setosa y es un problema de... cuando la función NP-NumPy, cuando calculó los máximos, porque lo volvió un tipo float. Bueno, y la manera de ver que era un tipo float era porque tenía el punto flotante. Entonces aquí, bueno, ahora sí, serie 1 de 4, lo reasignamos a de setosa. Y lo mismo vamos a hacer para las otras. Entonces, lo copiamos. Entonces, lo mismo vamos a hacer acá. Entonces, cortamos y copiamos otro más. Entonces, aquí ya va a ser la serie 2, la posición 4, va a ser Iris Target Names de serie 2 de 4. Y lo mismo va a ser para Entonces, aquí va a ser la serie 3 en la posición quinta, la indizada con 4. Va a ser la de la serie 3 en la posición 4 ya para que nos cambie toda a nombres en cadenas de caracteres. Entonces aquí ya copiamos. Bueno, aquí nos
Esta versicolor, no, aquí también tenemos un problema con tipo float. Aquí está bien, serie 2, INT, iris target names, el entero, serie 2, vamos a ver, entero, de serie 2, sí, está bien, de 4, aquí ya lo creo. Dice que es error de clave. Vamos a bajar a ver. No puede convertir un string a un tipo flotante. Y es porque un string a tipo flotante. Miremos a ver serie 2 cómo está. Serie 2. Y nos da que la serie 2 tiene clase un tipo flotante. Entonces, en la quinta posición, está bien, lo convertimos en un entero, en serie 2, en la posición 5, y se convierte en entero y luego aplicamos iris target names, y eso va a ser serie 2 en la posición 5, el nuevo. Bueno, aquí ya la convirtió, yo creo que es porque lo corrí de nuevo. Miren que si lo vuelvo a serie 2, ya me muestra que ya tenemos, bueno, sigue siendo clase 1. Debería mostrarnos ya es el valor verbal, como esperamos. Vamos a ponerlo acá, correrlo de nuevo a ver. Sigue teniendo problemas. Target names. El nombre está bien. Serie 2. Serie 2 ya lo corrimos. Él es un tipo flotante. A ver, serie 2. De 4. ¿De qué tipo es? A ver, que revisemos de qué tipo es el dato para ver por qué nos genera el problema. Y dice que es de tipo flotante. No tipo flotante. Pues vuélvalo entonces un entero. Bueno, pues volámoslo desde aquí. Un INT. Y ahora sí se volvió un 1. Y con INT, serie 2, se volvió un 1. Iris target names. Vamos a ver aquí que control X. Aquí se volvió versicolor. Entonces, control V. Serie 2 de 4. Se vuelva este valor, o sea, reasígnelo. No sé por qué no quiere reasignar. Porque está bien. Nos genera un error de clave. No lo quiere reasignar, siendo que, por ejemplo, en en serie 1, si no lo hizo, vamos a revisar a ver. Serie 1. ¿Qué fue lo que pasó acá? Aquí también sigue quedando en 0, no lo está reasignando. Siento que le pedimos de que serie 1 se volviera a este, o que lo cambiara ese valor. No lo cambió. Vamos a ver. Así nos genera el mismo problema. Entonces no nos está dejando cambiar ese valor asociado a la serie. Serie de 4. Sea esta cadena de caracteres. Serie de 4. Vamos a ver, utilizamos iLog, a ver si de pronto nos lo permite. Aparece que sí con el código iLog. Si no lo, parece que sí.
Miremos la serie 1 ahora sí. Y ahora sí no aparece setosa. Entonces, para las series de pandas también necesitamos el código iLock. También, entonces uno ve que acá debemos de experimentar, buscar caminos. Serie.iLock. Entonces, ahora sí, en la 4. Ya sí ya tenemos versicolor para esta. Y para la 3 hacemos lo mismo. Entonces, aquí también ponemos .iLock. Entonces, así como para las data frames, en la indexación, pues entonces también utilicemos para las series el iLock cuando vayamos a hacer reasignación. Y miremos que así, entonces la serie 3 también nos queda con Virgínica. Y ahora sí, vamos a concatenar, pero si concatenamos siendo que algunos son valores, cadenas de caracteres, no nos lo va a concatenar porque hay una regla para los arreglos de NumPy que no nos permite que los arreglos de NumPy sean unos cadenas de caracteres y otros de valores diferentes, aunque en este caso no nos puso como problema. No lo creo de todas maneras. De pronto será que ya en estas nuevas versiones hay más flexibilidad. Aquí ya nos creó el data frames. Creamos el data frame, lo visualizamos. Ya mire que las clases ya están con el nombre verbal, ya no con la codificación 0, 1, 2. Y ahora sí el gráfico de barras. Miremos lo que ya nos queda con las clases verbalmente, setosa, versicolor y virgínica. Un trabajo de ver de que hay que entrenar en las habilidades para hacer gráficos que sean más fáciles de leer, como este, que nos permitan ver cómo las clases, cómo están relacionadas con las características, de tal manera que en este caso veamos de que a medida que las clases se van moviendo de setosa, virgínica, de versicolor a virgínica, eh, algunas características son crecientes y algunas no lo son. Por ejemplo, la única, la azul, decrece para luego volver a crecer, es decir, no es monótona. Muchas gracias. Bueno, no olviden suscribirse pues a mi canal, en el que lo que buscamos pues es crecer en ciencia de datos, en las habilidades para ciencia de datos, entre esas la de hoy, que es la de crear visualizaciones que hagan fácil leer los comportamientos y las relaciones entre variables en un dataset o en un conjunto de datos. En este caso, un ejemplo tan bueno para clasificación que para los biólogos, por ejemplo, es muy importante. Muchas gracias.